Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Reciban un saludo fraterno desde la ciudad de Cali, Colombia. Es motivo de gozo y un gran honor para mí participar de nuevo en nuestra convención del Seminario Reformado Latinoamericano, que en este año ha traído como tema de enseñanza y reflexión la Iglesia en el mundo versus el mundo en la Iglesia. Quisiera sumarme a la enseñanza que mis hermanos pastores y maestros han preparado para la exposición de este tema, abordándolo desde la perspectiva de la autoridad que el Señor Jesucristo ha dado a su Iglesia, la doctrina del poder de la Iglesia. En esta breve exposición veremos en su primera parte como tal la evidencia y el sustento bíblico, para después referirnos en la reflexión sobre esta doctrina al poder con el que la Iglesia ha sido investida para obrar en el mundo, el poder con el que la Iglesia ha sido dotada para que el mundo no obre en ella. La doctrina del poder de la Iglesia es de vital importancia y lo es aún más en tiempos donde la identidad y la función de la Iglesia se ve amenazada continuamente por los esfuerzos que hace este mundo de maldad de imponer sus estándares pecaminosos sobre ella. El doctor Albert Mohler, hablando sobre uno de los aspectos del poder de la Iglesia, al que ya nos referiremos en esta enseñanza, la disciplina eclesiástica, dice que la Iglesia contemporánea se ha redefinido y se ve a sí misma como una asociación voluntaria de miembros autónomos con una responsabilidad moral mínima ante Dios y mucho menos entre sí. Y advierte que de no recuperar este aspecto del poder de la Iglesia, la disciplina eclesiástica, continuará su deslizamiento hacia la disolución moral y el relativismo. Esta alusión de lo dicho por el doctor Mohler, por mencionar una de las tantas advertencias que en cuanto a la identidad de la Iglesia se hacen hoy por parte de creyentes fieles, preocupados por el estado en el que ha caído. Y en cuanto a su función, la tarea que el Señor de la Iglesia le comisionó, tenemos que decir que tristemente muchos de quienes presiden en las congregaciones al día de hoy han cedido al encanto del discurso de este mundo y lo han implementado reemplazando la predicación pura de la palabra de Dios con tal de, según ellos, lograr mejores resultados, ser más relevantes, ser más atractivos, menos ofensivos, para así supuestamente cumplir más efectivamente su labor. El pragmatismo religioso. Pero ante este panorama desalentador tenemos la declaración, la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos dio precisamente la primera vez que hizo mención de la Iglesia según lo registran los evangelios. Dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Generalmente entendemos esta afirmación como la fracasada ofensiva contra la Iglesia por parte de las fuerzas de maldad. La Iglesia prevalecerá ante todo ataque que se le haga. Pero que las fuerzas del Hades no prevalecerán nos habla de la Iglesia tomando la ofensiva, irrumpiendo a pesar del cercado de la muerte y la maldad sobre la humanidad y saliendo victoriosa en su labor. Dios entonces ha dotado a su Iglesia de poder para vencer, poder para obrar en el mundo, poder para que el mundo no obre en ella.
y las congregaciones fieles harán uso de esta dotación de autoridad para honrar su vocación, cumplir efectivamente su comisión y mantenerse firmes ante los embates de las tinieblas contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta declaración del Señor Jesucristo la encontramos en un texto clave para la doctrina del poder de la Iglesia. Abramos nuestras Biblias y entremos ya en materia en esta reflexión sobre la doctrina del poder de la Iglesia. Mateo, capítulo 16, versículos 16 y 19. Mateo, capítulo 16, versículos 16 y 19. Dirigiéndose a sus discípulos después de haberles preguntado, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La declaración que da Pedro sobre Cristo por revelación divina es la confesión de la fe cristiana. Jesús es el Cristo, el Hijo eterno de Dios, Dios mismo hecho hombre, el Rey Redentor prometido en las Escrituras que ha venido y en quien tenemos vida eterna. El Señor Jesucristo es la piedra angular sobre el que la Iglesia se establece y crece. Ante esta declaración que por revelación divina da Pedro, el Señor Jesucristo lo inviste de autoridad y en él a los apóstoles. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Los apóstoles fueron dotados con la autoridad de determinar por el Espíritu Santo lo que está permitido o no en cuanto a creencia para salvación, por su enseñanza y autoridad para juzgar acciones y personas a la luz del estándar de su doctrina en la esfera de la Iglesia. Esto es lo que significa tener las llaves y atar y desatar. Las llaves son un emblema de poder. Tener las llaves significa tener una autoridad de dispensar acceso o restricción sobre un ámbito determinado, en este caso, el reino de los cielos. Mira cómo el Señor Jesús usa esta expresión de las llaves al reprender a los intérpretes de la ley que en su hipocresía externamente profesaban ser fieles a las Escrituras, pero se oponían ferozmente a aquel quien es su cumplimiento. En Lucas capítulo 11, versículo 52, el Señor les dice: ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. En Mateo 23, 13 dice: mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Como maestros del pueblo, los líderes religiosos judíos, al cerrar su corazón obstinadamente para creer, a pesar de la inobjetable evidencia que señalaba que Jesús era el Cristo, cerraban las puertas del reino de los cielos para sí mismo y en su influencia como maestros a los demás. Porque negar a aquel quien es el cumplimiento de todas las promesas anunciadas en las Sagradas Escrituras era, en últimas, negarlas a todas ellas y con ello quitar, negar, obstruir el único camino provisto por Dios para salvación, la fe en el Señor Jesucristo. Pedro y los apóstoles recibieron la autoridad, las llaves, el poder para que en su enseñanza las puertas del reino de los cielos se abrieran o se mantuvieran cerradas para los hombres. Herman Bavinck al respecto comenta: Pedro, por consiguiente, aquí recibe de Jesús el poder de determinar sobre la base de o de acuerdo con su confesión de Jesús como el Cristo, qué se permitirá o no en el reino de los cielos, que ha sido establecido aquí en la tierra y tiene su centro en la iglesia. Es la doctrina apostólica, autoritativa, el fundamento de nuestra fe. El apóstol Pablo dice de los creyentes que en su carta a los Efesios que están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21. Y Lucas, registrando el estado de la iglesia después del cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre ella en Pentecostés, dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los apóstoles fueron los instrumentos escogidos para registrar la revelación de Dios dada en Cristo Jesús para salvación. Mira cómo el Señor Jesucristo ora al Padre por estos hombres, por los apóstoles, teniendo en mente esta labor que les fue asignada. En Juan capítulo 17, versículo 20, dice: mas no ruego, en su oración al Padre dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. El apóstol Juan, directamente y sin rodeos, señala que la comunión con ellos, con los apóstoles, al creer a su mensaje, significa comunión con Dios. En la primera carta de Juan, el capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol Juan: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta entonces es una autoridad, un poder con el que fueron dotados desde el cielo mismo los apóstoles para que por su enseñanza haya acceso al reino de los cielos o restricción a él, que determina con autoridad divina lo que es aprobado para salvación y desaprobado
para condenación eterna. Vemos por primera vez en acción el ejercicio de esa autoridad dada a los apóstoles en la predicación del Evangelio por parte del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Las puertas del reino de los cielos abiertas para aquellos en los que la gracia de Dios obró soberanamente para salvación y creyeron al Evangelio predicado allí por el apóstol Pedro. Pero también en su predicación la advertencia de que se cerraría para todo aquel que lo menospreciara con incredulidad. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Es la cita que trae el apóstol Pedro en su predicación aquel día en Pentecostés de la profecía dada por Moisés de que Dios levantaría de entre ellos profeta como él, nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un aspecto más de la autoridad dada a los apóstoles y que está íntimamente ligada a la anterior. El poder de emitir un juicio de perdón o de reiterar la culpa como una sentencia dada desde el cielo, atar y desatar. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Atar y desatar era una expresión rabínica que significaba restricción o permiso, un juicio aprobando o desaprobando con autoridad las acciones de alguien a la luz de la interpretación que ellos tenían de la ley. Este es otro aspecto de la autoridad que da a sus apóstoles y que es reiterado por el Señor cuando resucitado en gloria se les aparece, mostrando sus manos y su costado y diciéndoles que así como el Padre lo envió, así Él también los envía, y le dice, presta atención, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos.